Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie The Night Log. Mi querida esposa, estoy aquí. Cuando la mujer hiperactiva abrió la puerta, prácticamente corrió hacia ella, con los brazos abiertos, lista para abrazarla con fuerza, cubriéndola con afecto como si fuera un gato. Oye, si me besas así, se me van a poner moradas las mejillas. La jefa Rin se levantó de su escritorio, tomó algo de su bolso y se lo mostró a la otra mujer. ¿Qué es eso? La más alta se inclinó para mirar. Te dije antes que hay algo que nunca le contaba a nadie, pero te lo voy a contar a ti. Ella vio la conversación que había guardado antes. Quería compartir con Pry. Había dudado en borrarlo, porque todavía conservaba todos los pequeños detalles, las conversaciones diarias y las expresiones de cuánto la amaba. ¿Puedo verlo? Cuando la otra mujer asintió en señal de permiso, Ken tomó el teléfono y comenzó a leer. Fue justo después de casarse. Ken buscó el chat con el dedo, repasando varios mensajes. Y finalmente llegó al primero, que parecía haber sido creado cuando Rin se quedaba atrás. Parecía ser un chat que había sido borrado, pero que fue revisado. Sin embargo, todos los mensajes eran unilaterales, solo de Rin. Kane miró a su compañera con una mezcla de confusión y tristeza. ¿Nunca los leyó? En lugar de parecer molesta, Rin sonrió levemente, como si ya no le importara. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de Kane. En realidad tenía dos teléfonos. Este solo lo usaba para crear ese chat. ¿Qué quieres decir? Esta no es mi conversación real con ella. La hice yo misma porque no podía enviarle esos mensajes. Así que en cambio, los envié aquí, hablando con el vacío, fingiendo que los leía. Ken comprendió la situación y colgó el teléfono, abrazando a su esposa con cariño. Conocía la magnitud del dolor humano, pero sabía que para Ring había superado cualquier cosa que hubiera imaginado. No aceptar la realidad aferrándose a sus sentimientos, incluso después de que todo se había derrumbado. Tal vez no se había aislado por completo del amor, y por eso Kane nunca se dio cuenta de cuán profundamente le había marcado ese desamor del pasado. Pero esta conversación artificial demostró que Rin se había estado protegiendo todo el tiempo, sobreviviendo aferrándose a algo que nunca fue real. De ahora en adelante te voy a escuchar, le susurró Kane. Puedes hablarme de lo que sea cuando quieras, ya no tienes que hablar con el vacío. Gracias, la verdad es que ya no siento nada. Solo quería decirte esto antes de borrar esa conversación para siempre, porque desde que llegaste a mi vida ya no he hablado con el vacío. Dicho eso, sonrió, una sonrisa sincera, como si se quitara un gran peso del corazón. Borrar esta conversación fue como soltar por fin una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Cuando lo tuvo, lo puso para parchar las grietas en su corazón, sin darse cuenta de que esta es la manera para sanar esa herida, y no sería diferente a poner un pañuelo delgado sobre una herida grande. ¿Eso significaba que te hacía sentir mejor? Ken se apartó del abrazo y sonrió esperando la respuesta. La respuesta que recibió alivió su corazón. Sí, me siento mucho mejor teniéndote a ti en mi vida. He estado ocupada contigo, así que no tengo tiempo para pensar demasiado, ni para darle demasiadas vueltas al pasado. Muchas gracias. La jefa se inclinó, le dio un suave beso a su esposa, antes de dedicarle una dulce sonrisa. Luego se giró para empacar sus cosas. Con ese cariño, Ken casi perdió el equilibrio y casi se desplomó en el suelo, por la pura dulzura, pero no se rendiría tan fácilmente. Entonces me llamaste aquí durante el almuerzo porque necesitabas ayuda con el trabajo. No, te llamé a la hora del almuerzo porque es hora de trabajar. Entonces, ¿qué hora es? Ken se paró justo detrás de su esposa. La mujer ocupada preparó su maleta, se giró y colocó suavemente una mano sobre la frente de Ken, como para evitar que se pusiera demasiado juguetona. Para allá, te he llamado porque necesito tu cooperación en lo importante. ¿Qué pasa? Dime. Registremos nuestro matrimonio. Esta vez fue Ken la que se quedó sin palabras. Ahora que su país permitía el matrimonio igualitario, ¿de verdad le estaba pidiendo que finalmente oficializaran todo? El corazón le latía con fuerza y con una emoción recorriendo. Nos casaremos legalmente, mujer y mujer, y después tendremos hijos. ¿Tú quieres tener hijos? La radiante sonrisa de Rin y sus palabras soñadoras llenaron de alegría el corazón de Ken. Claro que llevaba mucho tiempo deseando que este matrimonio finalmente se oficializara, y creía que si su esposa la amaba de verdad no sería difícil. Pero la idea de tener hijos no se lo esperaba en absoluto. Sí, quiero tener hijos antes de los 40. Más tarde solo querré dormir, no tendré energía para criarlos. Incluso lidiar contigo a veces me agota. Ken se rió con emoción. ¿Cuándo vamos a registrar nuestro matrimonio? Hoy mismo. ¿En serio? Esa frase dejó a Ken atónita de nuevo.
Sabía que Rin era alguien que pensaba y actuaba con rapidez, pero nunca esperó que fuera tan rápido. Ya he arreglado todo, vamos. Primero comeremos y luego iremos. Tengo prisa. Al ver a Ken allí de pie, todavía conmocionada, Rin la sostuvo de la mano y tomó los documentos necesarios. La pequeña esposa parecía un cachorro que se quedó allí parado con una expresión de asombro, lo que la hizo sonreír. Déjame preguntarte, ¿puedo usar tu apellido? Hace tiempo que lo quiero. Tú decides, le dijo. Entonces, ¿quién se va a embarazar, tú o yo? Quiero gemelos, sería genial tener dos a la vez. ¿Pensaste que yo me embarazara? Tengo que empezar a prepararme ya. Su esposa seguía preguntando, visiblemente desbordando mucha emoción. La jefa se detuvo justo antes de abrir la puerta. Se inclinó y le susurró algo al oído. Es un secreto, te lo contaré esta noche. En silencio, solo nosotras dos. De acuerdo, vamos, registremos nuestro matrimonio. De verdad, voy a registrarme contigo, con Rin. Finalmente, seremos esposas oficialmente. La pequeña sonrió tan ampliamente que sus ojos desaparecieron en la sonrisa. Rápidamente tomó todos los documentos de las manos de Rin y giró alegremente, casi como si estuviera bailando. Cuando pasaron junto con Mai, ella incluso corrió a presumir emocionada, rebosante de alegría. Para cuando llegaron al coche, probablemente ya estaban llamando la atención. La jefa sonreía con suficiencia. Tener una esposa más joven y enérgica significaba que tenía que conservar energías para seguir el ritmo. Su compañera, una joven, seguía llena de ilusión, disfrutando de la vida como una niña pequeña, divirtiéndose. A diferencia de ella, que no se alegra ni se emociona mucho si no lo necesita. Sal y diviértete, no hace falta reunirse demasiado. Solo ver a la persona que ama corriendo felizmente es suficiente para hacerla feliz. Y es así como termina el libro de Nilo. Esperemos a ver qué final nos da la serie, pero lo más seguro es que nos dan un final feliz. En los próximos videos vamos a continuar con los especiales. Espero que sigan acompañándome en los capítulos especiales. Cuídense mucho y muchas gracias por ver todos los videos, por sus comentarios, sus likes. Siempre estoy leyéndoles. Y discúlpenme si no he respondido a todos. Es que he tenido unos días un poco difíciles. Pero espero hacerme un poco más de tiempo para poder responderle a todos ustedes. Muchas gracias por todo su cariño, por ver los videos. Cuídense mucho y abríguense. Bye bye.